Nos encontramos con el superintendente delegado Ulber Triviño. Doctor Triviño, uno de los grandes retos de este Smart City en el marco de Corferias, que habla y reúne a todas las ciudades del mundo alrededor de ordenar el territorio alrededor del agua. Esta política que viene impulsando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde las Naciones Unidas, y que en el mundo se está convirtiendo en el vocero de la humanidad para detener un poco el impacto climático. Desde esta perspectiva, desde su campo como superintendente delegado, que tiene que ver especialmente con los usuarios, ¿de qué manera impacta este tipo de proyectos, esta presencia de la superintendencia acá en el Smart City al usuario? Bueno, buenos días, tarde ya para todos y todas que se conectan a esta transmisión que quedará para referencia de la superintendencia en esa injerencia que tiene en una movilidad hacia hacer más inteligente la prestación de los servicios públicos domiciliarios, pero por sobre todo de contar con instrumentos, con herramientas que permitan que los usuarios cuenten con información de primera mano sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y sobre la calidad de los mismos. En este sentido, contar con instrumentos, con herramientas que permitan que las reclamaciones, que las quejas que todos los días tienen los usuarios sobre la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios tengan un efecto inmediato en la solución que ellos demandan, que todos los días las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios puedan, en el marco de las obligaciones que tienen, obligaciones constitucionales de prestar unos servicios públicos de calidad, tengan la posibilidad de ofrecer esa información que requiere el ciudadano en cuanto a cortes del servicio, en cuanto a mantenimiento de redes, en cuanto a muchos factores que interrumpen la prestación del servicio y que de alguna manera afectan directamente a los usuarios. En este sentido, contar con información de primera mano es el tránsito que tenemos hacia las ciudades inteligentes, donde tanto usuarios como prestadoras se conecten de manera inmediata y que no se tenga que esperar un tiempo extremadamente largo para recibir la respuesta de una entidad, de una empresa, que pudiera darle respuesta de manera inmediata a los usuarios cuando se les presentan problemas en la prestación del servicio público domiciliario o cuando tienen dudas de qué problema se está presentando y por lo cual se le está afectando la prestación del servicio. Una ciudad inteligente pasa por un Estado social de derecho, pero además de eso el Estado social de derecho enmarcado en las leyes, en las normas. Nos hablaba el superintendente de Servicios Públicos, el doctor Dagoberto Quiroga, hace unos minutos respecto de esas normas, de las 142 y 143. ¿De qué manera se ve impactado un ciudadano, un usuario, en términos de calidad del servicio a través de esta normativa? Claro que sí. Hablar de los derechos que tienen los ciudadanos es hablar del preámbulo de la Constitución, donde decimos que Colombia es un Estado social de derecho. Y el presidente nos ha instruido precisamente en que nuestra misión es garantizar esos derechos fundamentales que cruzan por los inherentes al Estado, que tienen que ver con prestar unos servicios públicos de calidad. Y esa garantía, que es un deber constitucional, que son funciones presidenciales, las tenemos nosotros. Y la ordenanza que tenemos, la normatividad que tenemos, debe ser actualizada permanentemente. La ley 142, que en su momento fue creada con el propósito de garantizar los servicios públicos con una eficiencia y una calidad, y en la cual se incluyeron los prestadores como agentes privados que entraron a garantizar esa prestación del servicio, tiene que ser ajustada. En este sentido, estamos enfocándonos en modificar los artículos que se requieren, modificar la ley 142 para que se le garantice a los usuarios de servicios públicos domiciliarios muchos de los derechos que se están vulnerando por parte de las prestadoras. Por ejemplo, el derecho a una medición correcta, el derecho a que se tengan unos medidores que midan realmente lo que consumen los usuarios, el derecho a instaurar unas reclamaciones cuando se presentan fallas en la prestación del servicio, pero por sobre todo que esas reclamaciones tengan un efecto, es decir, que se les resuelvan esas reclamaciones y que se resuelva del fondo la causal por la cual se generan esas reclamaciones. Entonces se están modificando las normas, en este caso la ley 142, se están proponiendo unos artículos, un articulado, y se dispondrá al público para que aporte, para que apoye y para que complemente lo que haga falta en el sentido de garantía de los derechos fundamentales a tener unos derechos públicos con calidad y con eficiencia. ¿Tiene usted la responsabilidad a nivel nacional de las territoriales? Cuéntenos de una forma muy resumida por cada territorial, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el termómetro en términos de lo que está pasando en cuanto a servicios públicos a nivel de agua, electricidad y de saneamiento? Bueno, pues básicamente es un balance bastante complejo
Desde que llegamos a esta superintendencia encontramos que los usuarios realmente no han tenido una garantía de derechos, hay muchas reclamaciones, pasan las 280.000 que se han venido represando en la superintendencia y esto es en segunda instancia, es decir, nosotros resolvemos las reclamaciones en segunda instancia cuando el prestador en primera instancia no ha resuelto de fondo el problema o simplemente no le resolvió como el usuario esperaba. Esas reclamaciones son un termómetro que nos indican que la prestación de servicios públicos domiciliarios tiene deficiencias. Entonces encontramos en regiones como en la región Caribe, donde hay dos territoriales, la nororiente y la noroccidente, donde la principal causal de reclamación tiene que ver con la reclamación por los costos del servicio de energía. Este tema tiene que ver con el inconformismo que tiene la ciudadanía de cómo se le mide, de los costos, de la factura, de las formas como las prestadoras de servicios públicos, en este caso de energía, no resuelven de manera inmediata las reclamaciones en cuanto a reconexión, en cuanto a cortes y otros factores asociados, y uno de los más importantes es el tema de cobros no autorizados o no asociados a la prestación del servicio. El segundo tiene que ver con agua potable, que a nivel nacional se presenta una problemática bastante alta en el tema de la calidad de la prestación del servicio. Tiene que ver con el índice de riesgo de agua, que es el que mide la calidad de prestación del servicio, pero también tiene que ver con la continuidad y la cobertura. En muchas regiones del país se presenta una cobertura muy baja y una continuidad muy baja, es decir, no se presta el servicio a las 24 horas. El servicio de energía tiene la particularidad pues, que en la región Caribe, para tener una referencia, la demanda de la prestación del servicio es muy alta, es decir, se consume más que en otras regiones del país y en consecuencia los costos asociados a cada una de las familias son muy altos. Se tiene inclusive que muchas veces pensar en pago el servicio de energía o pago la educación de mis hijos o pago la alimentación. Esto en general ocurre con los servicios públicos, pero el más complejo es el de energía eléctrica, es el que más reclamado está en este momento. Le sigue el de acueducto, después el de aseo, que tiene problemas a nivel nacional en el sentido de los costos que tiene, la prestación del servicio de barrido tiene serias complicaciones y por último está el de gas, que no tiene menos complicaciones, tiene bastantes en cuanto a la prestación en cobertura, porque el servicio de gas licuado de petróleo, comparándolo con el gas por redes, pues es muy caro. Entonces hablar de este servicio es hablar de dos factores. Primero, gas por redes tiene una problemática en cobertura, porque muchas de las empresas pues no han llegado a los sitios donde debe llegar, no están en toda la cobertura, a pesar que el costo para el usuario final es muy bajo y esto le favorece, pues la cobertura no es muy apropiada. En este servicio las problemáticas que se presentan mayoritariamente es por cortes, por reconexión y por reclamación, porque los usuarios consideran que le colocan montos que ellos no han autorizado, cobros que no han autorizado, como el tema de seguros, el tema de préstamos, que tienen que ver con que los usuarios, los dueños del predio, cuando alquilan un predio, el que toma en alquiler ese predio pues saca prestado un recurso, saca un electrodoméstico y cuando el usuario se va, o sea el inquilino, el dueño del predio queda con esa problemática. Este factor tiene un alto porcentaje de reclamación en la superintendencia y estamos metiendo una modificación en la ley 142 para que esto no se presente. De otro lado, el tema del gas licuado de petróleo, que es el que se presta en las zonas más apartadas, valga aclarar, en las zonas más pobres del país, es uno de los servicios más costosos. En referencia con el servicio de gas por redes, un servicio mensual puede costar en promedio 30.000 pesos, mientras que un cilindro de gas licuado de petróleo puede costar 100.000 pesos. Si tienen en cuenta que está en las zonas más apartadas donde hay más pobreza, pues obviamente esto afecta de manera importante el bolsillo de los colombianos y hace que este gas, este líquido o más bien este insumo tan importante para las familias no se use frecuentemente porque tiene mucho costo y afecta el bolsillo de los colombianos. En términos de este resumen muy amplio, pero además muy preciso y conciso, doctor Ulber, en escala de 1 a 5, ¿cuál es la región que tiene mayores reclamaciones en términos de electricidad, en términos de acueducto, en términos de gas y de saneamiento? En términos de energía, el más reclamado es la región Caribe, los 7 departamentos. El departamento más reclamado es el departamento de Atlántico. En el tema de gas, el más reclamado es la región central.
En el tema de acueducto, la región Orinoquía, y en sí todas las reclamaciones están enfocadas al tema de la prestación del servicio. En términos de ello hay que decir que las empresas prestadoras de servicio son finalmente las que definen no solamente la tarifa, sino la calidad del servicio, la continuidad del servicio y la permanente del servicio. ¿De qué manera un usuario de esa Colombia profunda puede entrar a reclamarle a una empresa donde los niveles primero de presencia, de infraestructura, de servidores que atiendan las reclamaciones sea de calidad? Ahí cómo entra a participar y cuál es la acción de la Superintendencia de Servicios Públicos frente a esos prestadores. Bueno, la Superintendencia de Servicios Públicos está desplegando canales de atención, tiene 80 puntos de atención a nivel nacional, tiene un canal digital, o más bien un canal que permite que los usuarios por medio de la página web Te Resuelvo puedan instaurar las reclamaciones, tiene una línea de atención que ya está entrando en operación donde pueden instaurar sus reclamaciones, pero por sobre todo la orientación y la nueva visión que tenemos es que no sea solamente instaurar reclamaciones, sino que reciban orientación sobre cómo pueden solicitarle a las prestadoras una mejor prestación del servicio público. ¿Cuál es finalmente el nivel de reclamación, de respuesta, de soluciones que a través de la Superintendencia de Servicios Públicos se da para esos solicitantes, para esos demandantes, para ese usuario que tiene la necesidad de que le solucionen su problema, pero además de eso que no tenga recursos, cómo pagarlo? Como bien lo decía usted y el superintendente, el doctor Dagoberto Quiroga, o priorizan pagar la comida para llevarla a su mesa o priorizan pagar los servicios públicos. Bueno, a nivel nacional se están presentando hoy en día actualmente 1.300 reclamaciones que llegan. El nivel de atención pues estamos aumentándolo porque pues la capacidad que tiene la superintendencia es baja, y la forma como se está resolviendo es el tema de garantía de derechos. En este sentido, la evaluación que se hace sobre todo los acervos probatorios que instaura el reclamante, y en este sentido el llamado especial es a que cuando haya una reclamación se radique con todos los documentos que se solicitan, porque muchas veces el usuario tiene el derecho a la reclamación, le asiste el derecho a que la reclamación o más bien la resolución salga a favor de él, pero si no existe el acervo probatorio puede quedarse en una reclamación que se le responde pero no sale a favor de él. La mayor cantidad o la mayor proporción de reclamaciones está saliendo a favor del usuario, en el sentido de que muchas veces las empresas cometen violaciones a los derechos de los usuarios y cuando se les solicita el acervo probatorio no lo tienen las empresas. Entonces la solicitud es que los usuarios acudan a la superintendencia con la evidencia en mano. Si por ejemplo es un tema de que no se le está midiendo adecuadamente la prestación del servicio, que tenga cómo demostrar por qué no se le está haciendo, porque muchas veces las empresas esgrimen que es una zona de difícil gestión, por lo tanto no leen los medidores y en consecuencia le tienen que cobrar por promedio. Pero cuando llega la reclamación ante la superintendencia se evidencia que efectivamente no hay un acervo probatorio que determine que esa zona de difícil gestión es real, y entonces lo que se hace es fallar a favor del usuario y se le ordena a las empresas que le dejen de cobrar o que le descuenten los montos que no son propicios de cobro. El superintendente delegado Ulber Triviño aquí en la Superintendencia de Servicios Públicos en el marco del Smart City, este evento que reúne a todas las ciudades del mundo, hoy aquí en Bogotá, Colombia, en el marco de esta feria en la cual la Superintendencia de Servicios hace presencia. Colombia, potencia de la vida.